Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra querida comunidad cuando vean esta entrevista tan maravillosa. Hoy tengo la gran oportunidad de presentarles a Juana Fuentes. Ella es una compañera de mi certificación, ella es abogada, es venezolana, vive en Chile y hoy tengo el gran honor de que nos acompañe con un tema que sé que les va a encantar, que aporta muchísimo valor. Juanita, bienvenida, gracias por tomarte tu tiempo, sé que es de verdad para ti no tan fácil, entonces de verdad gracias por estar acá. Ella es Juanita, se está certificando ahora como Life Coach y es especialista en introspección guiada hacia la magia del autoconocimiento, fortalecimiento de proyectos y construcción de hábitos saludables, relaciones con salud, relaciones saludables, relaciones con salud emocional, reconciliación con el pasado y perdón radical. Wow. Grandes especializaciones. Y tenemos hoy un gran tema que es el autoconocimiento. Por eso sé que a mi comunidad les va a encantar, por eso te invité. Y cuéntanos, Juanita, cuéntanos cómo era tu vida antes de empezar este viaje de autoconocimiento. Bueno, Sandrita, primero saludar a tu audiencia, por supuesto, y darte las gracias por esta invitación, porque también es un gusto y un gran honor para mí compartir esta pantalla un rato. Y gracias por elegir ese tema, porque realmente es un tema que poco está en el ojo de los temas importantes y creo que es base fundamental para el desarrollo personal de cualquier persona. Bueno, te cuento un poco cómo era mi vida antes de empezar este camino de autoconocimiento. Te puedo contar que antes de comenzar yo creía que mi vida era completamente normal. Trataba como de ajustarme a las convenciones sociales, es decir, estudié hasta lograr sacar estudios superiores, tenía relaciones amorosas más o menos estables, trabajos estables, era sociable, tenía un círculo de amigos que era bastante valioso. Me gustaba el orden, la limpieza, me gustaba bailar, todavía me encanta. Me gustaba hacer ejercicios y cuidar de mí. Entonces, en ese orden de ideas, yo creía que llevaba una vida normal porque me ajustaba a lo que muchas personas hacen y se sienten a gusto, les va bien, y generalmente pensamos que haciendo las mismas cosas que otros hacen, también nos vamos a sentir a gustos dentro de ese contexto de realidad. Entonces llegó como un punto de mi vida en el que me decía, sí, esa es la respuesta que yo me quiero dar. O sea, es como que yo quiero decirme esto y sentirme bien con que estoy haciendo el checklist del esquema, cumpliendo el esquema de las exigencias externas, por así decirlo. Pero realmente en ese punto me vi como en la necesidad de abrir otra ventana a esa realidad que yo estaba viviendo. Porque a pesar de que aparentemente las piezas de mi rompecabezas encajaban a la perfección, a nivel emocional yo me sentía muy inestable. Mis emociones se alteraban con mucha facilidad. Entonces eso me llevó de pronto a convertirme en una mujer que soñaba poco, que tenía como pocas metas, que tenía pocas proyecciones, pocas o nada, o ninguna proyección, porque se me hacía incluso difícil concentrarme en mi imaginación para dejarla ir en sueños. Incluso eso me costaba mucho. Entonces, me convertí en una mujer que predominaba, en su carácter predominaba la hostilidad, el enojo, sentía como mucha frustración
y no entendía, yo no entendía por qué me sentía de esa manera, si es que las cosas estaban en un orden, o sea, respondían al orden que creemos nosotros que es el apropiado, que si estamos de esta forma, nos debemos sentir de esta forma. Pero yo no lo vivía así, entonces eso me generaba como mucha confusión y mucho conflicto. Por supuesto, todo esto terminó en que justo antes de comenzar como este proceso de autoconocimiento, yo quería como aislarme del mundo. En imaginación, yo me creaba así como la idea de que me apartaba de todo lo que yo conocía, me apartaba de todas las personas que me conocían y que yo conocía y empezaba de cero. Y que de pronto hacerlo de esa forma me iba a generar a mí tranquilidad o me iba a proporcionar ese bienestar que yo no sentía. Y por supuesto hoy entiendo que quería huir de todo lo que estaba viviendo, aun cuando yo no lo entendía y aun cuando para los ojos de todos todo estaba funcionando apropiadamente. Por supuesto, sufría como, aunque suene dramático, sufría mucho en silencio, porque siempre uno quiere como mantener la postura de fortaleza, de que tienes el carácter para afrontar las situaciones que se atraviesen y aparentemente sí, así era. Pero por dentro estamos contenidos de muchas cosas que suprimimos. Entonces, en ese proceso terminé quizás haciéndole mucho daño a las personas que querían estar acompañándome, que querían ayudarme, que querían motivarme de alguna forma, que de cierta manera entendían un poco lo que yo estaba pasando, lo que estaba viviendo, pero yo no quería. Yo quería estar en soledad, yo quería aislarme, quería irme como a mi cuarto, a mi rincón y no saber de nada. No me aislé geográficamente, pero me aislé a mi mundo. Entonces, o los aislaba de esa forma, o tenía reacciones que desbordaban esa hostilidad, esa rabia, esa molestia sobre esas personas. Ellos eran como los receptores de todas estas emociones que yo llegó a un punto que no podía contener o no abordaba saludablemente. Entonces, a grandes rasgos, así era mi realidad, así ese era mi contexto y así me sentía antes de iniciar mi proceso de autoconocimiento. Wow, qué importante eso que dices, porque dices que suena dramático, pero es que nos enseñaron a tapar esas emociones, a decir que todo está bien y hasta uno terminó creyéndosela, como que, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan mal si aparentemente tengo todo lo que todo el mundo dice que hay que tener? Pero finalmente no es lo que realmente uno le nace del corazón y ahí me siento súper identificada. Y uno no se atreve a decir como, o bueno, a mí me pasaba como a decir, no, es que estoy mal, porque entonces yo me sentía menos, me sentía que se iban a burlar de mí, que me iban a rechazar, entonces lo que yo hacía igual también era como aparentar que todo está bien, pero en el fondo, que ni sabía qué era en ese momento, me sentía vacía y desagradecida porque yo decía, tengo lo que muchas personas quieren, pero entonces yo, ¿por qué no me siento tan bien como supuestamente debería sentirme? Y ahí es donde va la otra pregunta, ¿cómo y por qué empezó este viaje de autoconocimiento? Bueno, fue bastante curioso. La verdad es que yo pude mantenerme en ese lugar autodestructivo mucho tiempo, muchos años más o quizás toda la vida. Porque lo que sucede, Sandra, es que la mayoría de las veces no somos conscientes de que hay una manera diferente de hacer las cosas, de que hay una manera distinta de sentirte ante las situaciones o una manera distinta de interpretar lo que estás sintiendo. No conocemos esa parte de la vida porque aprendimos otras cosas, aprendimos de otra manera y eso se convierte como en la verdad que rige nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras elecciones.
Entonces, al no saber cuál es la otra cara de la moneda, no, digamos que nos cuesta salir de las murallas de esa zona en la que estamos cómodos, creemos que estamos cómodos. Nos cuesta ver por encima de esa muralla y ver que hay algo más que podemos experimentar que nos puede llevar a sentirnos mejor de cómo nos sentimos en ese momento. Por ejemplo, muchas veces llevamos algún tipo de alimentación y me sucedía que me alimentaba muy mal, la verdad, y somos inconscientes de que un simple cambio de hábito alimenticio nos puede llevar a sentirnos completamente diferentes emocionalmente. Y que al sentirnos diferentes emocionalmente, podemos descontextualizar esa realidad que estamos viviendo. Y te digo que parte desde el simple hecho de cambiar un hábito de alimento. Y es algo que no conocemos porque traemos una dieta, la dieta que llevamos desde pequeños en nuestra casa, no sabemos cómo se siente comer otra cosa, pero cuando encontramos esa otra forma de experimentar una situación y vemos los beneficios que eso trae, es cuando digamos, nuestro rango de posibilidades se empieza a abrir. Entonces, es como esa frase que he escuchado desde hace muchos años, todo comienza por casa, y te digo, bueno, la alimentación parte de allí, pero si lo llevamos al contexto de nuestro mundo y de nuestra vida emocional, podría decirte que lo podemos aplicar a este contexto. Todo comienza por uno, cuando tomamos la decisión de hacer como una limpieza general de los trastes y de la ropa que está rota, que ya no nos sirve, que ya no nos queda, la sacamos para darle cabida a algo nuevo, a algo diferente. Eso quizás lo hacemos con un poco más de practicidad, pero también funciona un poco así cuando hablamos de nuestras emociones, cuando hacemos una limpieza de todas esas experiencias que nos ha tocado vivir para soltar, para perdonar, para perdonarnos y darle espacio a nuevas cosas. Entonces te hago como toda esta introducción para llegar al punto de que yo sentía algo así, o sea, yo decía, no puede ser que de esto se trata vivir, o sea, de que como yo me siento, es como realmente uno se siente viviendo. Es como, ¿es posible que de esto se trata vivir? Esa era la pregunta que me daba tantas vueltas en la cabeza, pero, o sea, por otro lado, estaba el hecho de que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, te invita a hacer cambios. Y los cambios nos despiertan nuestras inseguridades, nuestros temores más profundos. Entonces, esos temores y esas inseguridades están basados en información que ya nosotros tenemos guardada. ¿Y cómo podemos acceder a una respuesta diferente teniendo acceso y contacto con información distinta? Distinta a la que hemos escuchado toda la vida, distinta a la información que hemos escuchado o que escuchamos cotidianamente. Buscar otro tipo de información que nos haga sentido. Entonces, más o menos por allí, yo empecé como a tener contacto con, a ver, yo siempre he tenido como cierta afición por la información que nos explica cómo funcionan nuestras emociones. O sea, por qué nos sentimos de una u otra forma, por qué reaccionamos de tal manera. Y había tenido como un pequeño roce con el tema del autoconocimiento, con este camino del autoconocimiento, pero fue algo muy superficial. Y fue cuando empecé a escuchar, bueno, en las redes sociales encontré un podcast. Creo que fue la primera vez que estuve en contacto con podcast, la primera vez que escuché un podcast, y fue el de Reinvéntate, de Esther Iturralde.
en ese justo momento, esa información me pareció que era la información diferente que yo quería escuchar. Es decir, desarrollaba temas parecidos a temas que yo experimentaba, a cosas que yo sentía, pero digamos, la manera de abordarlo y la manera de explicar cómo aceptas, cómo lo vives, cómo realmente puedes entrar en contacto con tus emociones era diferente. Entonces, me pareció súper interesante y justo en ese momento, mi mejor amiga estaba pasando por un tema de corazón roto. Y yo me dije, este podcast lo tiene que escuchar mi amiga. Ella necesita escuchar esta información porque era esa información distinta a la que iba a encontrar en nuestro entorno, distinto al discurso que yo misma le podía dar. Ella empezó a escucharlo y justo así comenzó su proceso de sanación de corazón roto. Pero curiosamente, también allí comenzó mi proceso de sanación de mi vida porque yo no dejé de escucharlo, yo seguí como muy a la par con ella, con su proceso, y me empecé a dar cuenta que tenía heridas que estaban como mal curadas, mal sanadas, y que esas heridas estaban haciendo mucha presencia en mi vida. Entonces, esa es más o menos la historia que me trajo, que me adentró un poco más al tema del autoconocimiento. Wow, bueno, pues qué bonito esto de tu amiga, porque ahí es cuando uno se siente como más apoyado de decir, ay, bueno, no estoy solo, porque a veces, casi siempre le toca a uno solo, pero más chévere cuando uno se rodea de estas personas que quieren lo mismo que uno, que quieren crecer y que no están como en esa zona de confort ahí estancados y que de cierta forma también nos permean de esto y todo se contagia, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, Sí. qué bonito esto. Y cuéntanos cómo ha sido este viaje, desde que empezaste ahí con ese podcast. ¿Recuerdas cuál era el podcast? El de Reinvéntate, ¿no? O sea, justo hablaba del corazón roto, el episodio del corazón roto. Pero Wow. recuerdo que yo lo encontré en Instagram, me salió en Instagram y me suscribí y me llegó un correo con muchos episodios. Y pues ahí empecé a escucharlos, bueno, ella también. Ahí fue cuando empezamos como a involucrarnos con Esther Iturralde. Wow, y cómo es de bonito que esas preguntas que tú te hacías cuando uno empieza a estar en esa zona de incomodidad, que muchos nos resistimos a ellas de que no quiero esto porque me siento así, es una información súper valiosa que si la sabemos escuchar y hacerle preguntas, nos responden y llegan esos podcasts, llega esa información, esos libros, ese coach, ese psicólogo, porque ya nos abrimos y ya decimos, no más, no quiero más esto. Qué Exacto. bien. Cuéntanos cómo ha sido este viaje desde que empezó ese podcast. Escuchaste ese podcast y empezaste ahí como, te sentiste como, juepucha, sí, está bien eso que estoy sintiendo, como que te dio alivio. Bueno, ahí te va. Bueno, empiezo por decirte que cualquier cosa que yo exprese aquí no le va a hacer justicia a lo edificante que ha sido este proceso, este camino. La verdad, bueno, como te comentaba hace ratito, me obsesioné un poco escuchando el podcast porque es que yo me sentía identificada, es que yo la escuchaba y es como que me sentía comprendida, porque es que eso era algo con lo que había lidiado mucho tiempo. Sentía que yo era la única que podía sentirse de esa forma. Entonces era como que me sentía como rara, como el bicho raro, porque los demás son más normales, porque los demás atienden los conflictos emocionales de una forma más normal, no se afligen tanto, porque yo me aflijo tanto. Entonces me sentía comprendida y me decía, yo tengo que saber más de esto, yo necesito estar más en contacto con esta información,
saber más de cómo ella aborda a las situaciones, cómo ella logra aceptar y entender sus emociones. Entonces, en ese proceso, como tú lo comentabas anteriormente, como simplemente damos un paso y se empieza como a abrir el camino. En ese proceso de estar escuchando el podcast, abre una nueva generación para certificarse como Life Coach Sherpa, y era una oportunidad que yo estaba esperando. Por supuesto, yo no la quería desaprovechar. Entonces, en ese momento, yo, bueno, por supuesto me inscribí en la certificación, y ahí empecé a estar más en contacto consciente con el contexto de mi realidad, más en contacto, más poniéndome de frente a mis emociones y de pronto dejándome explicar por ellas, aunque suene raro, dejándome explicar por ellas cuál era la razón de su existencia en mí. Entonces ya pasé de hacerme preguntas tipo, ¿será que de esto se trata vivir? A hacerme preguntas más facultativas, como ¿es así como yo me quiero sentir en mi realidad? ¿O qué puedo hacer yo para sentirme diferente en este momento? Entonces ahí empecé a hacer ese movimiento. Fue algo muy sutil, o sea, no es que de pronto me llegó, me iluminé, no. Simplemente eran como cosas muy sutiles, y ahora yo me doy cuenta de que dejé de hacerme una pregunta que de pronto me quitaba toda facultad para hacer algo dentro de esa misma realidad, hacerme preguntas que me dieran, que le quitaran el poder a la realidad y me lo dieran a mí para poder hacer algo en mí que me hiciera sentirme un poco diferente. Entonces, en base a eso ha sido como todo este viaje de entrarme, de llegar a la certificación, que ha sido en principio poder conocerme a mí, poder entender qué herramientas me han funcionado, cuáles he aplicado yo a mi propia experiencia y a mi propia vida, y realmente me han movido de un punto a otro. Entonces, de esa forma, yo no quise quedarme solo con eso, solo con aprender yo y ver cómo me ayudaba, porque, como te decía antes, me ha permitido crecer y me ha permitido tener un aprendizaje que he querido poder aprender tanto que pueda transmitir eso a otras personas que se sienten o se han sentido como yo me he sentido. Entonces, ser como ese impulso para que esa persona se mueva del lugar de donde está, o simplemente, si es su deseo, se quede allí, pero pueda sentirse diferente dentro de ese mismo contexto. Bueno, entonces ya ahora ya van a escuchar tu podcast, ya alguien le va a hacer sentido, se va a sentir respaldado, va a decir, juepucha, no soy el único que me está pasando, ahora tú estás ahí encendiendo esa lucecita, siendo antorcha para otras personas. Que en ese momento uno piensa que es el único que le pasa, y ya cuando escucha eso dice, como que descansa, y a la vez va uno a ver como que prende esa luz, digo yo, que yo vivía literal en un mierdero que no me daba cuenta, y yo misma me había comprado la idea de que todo está bien, todo está perfecto. ¿Perfecto para quién? Para mí no lo estaba, y yo cada vez me sentía más vacía, aunque tuviera la casa, el carro, la beca, el cuerpazo, porque me mandé a operar en medio de mi baja autoestima y amor propio. Pero al final, pues eso no era lo que yo quería, lo que mi corazón anhelaba. Entonces, por eso cada vez me sentía más vacía, y era una gran alarma para empezar ese viaje. Entonces, en esta idea, una persona que esté escuchando, viéndonos, escuchándonos, se pregunta, ¿cómo puedo saber si me conozco a mí misma? ¿Tú cómo le dirías
¿cómo puede saber esa persona si se conoce a ella misma o no? ¿Cómo puede saberlo? Bueno, yo creo que conocerse por completo es es un trayecto de toda la vida. O sea, yo creo que no llega un punto en el que nos conocemos por completo. Creo que en el avance nos vamos conociendo un poco más y un poco más y un poco más. Pero desde mi experiencia te puedo decir que una persona que no se conoce o que se conoce poco a sí misma, ante todo lo que hace, todo lo que elige, todo lo que decide, siente insatisfacción. Creo que una persona que se conoce poco a sí misma, por ejemplo, tú le preguntas, ¿cuáles son tus defectos? Y esa persona puede hacerte una lista extensa, rápida, y te la entrega de cuál es la cantidad de defectos que tiene. Pero si le preguntas cuáles son sus capacidades y cuáles son sus virtudes, la respuesta se vuelve cuesta arriba, porque los defectos se dejan ver con mucha facilidad, porque ese es el enfoque que hemos aprendido a darle a las situaciones y a los resultados de las situaciones. Entonces, esa lista de defectos va a salir muy fácil, pero si tú te preguntas y te cuesta responder cuáles son esas virtudes, esos dones y esas capacidades que tienes, entonces te conoces poco, porque todos estamos en abundancia de dones, de capacidades y de virtudes, y por no conocerlas, creemos que no los tenemos. Entonces, creo que ese podría ser como un buen tip. Pregúntate, ¿puedo hacer una lista rápida de mis virtudes, de mis capacidades, o más rápida de mis defectos? Creo que en ese mismo orden, a las personas, cuando nos conocemos poco, nos cuesta reconocer nuestro valor, nos cuesta reconocer lo que merecemos. Y esto se ve reflejado en nuestro trabajo, en nuestras relaciones amorosas, en nuestra familia, en nuestras relaciones sociales, con el dinero, en todos los ámbitos, porque simplemente nosotros estamos lejos de saber qué merezco, y por supuesto, todo lo que yo reciba me va a parecer insuficiente o me va a parecer demasiado. Y eso me va a llevar a una insatisfacción. Y aunque parezca loco decir que me voy a sentir insuficiente con recibir demasiado, sí sucede. Sí sucede porque no nos sentimos merecedores. Entonces, por ahí creo que también podrías hacerte esa pregunta. ¿Cómo me siento en mi trabajo o en los distintos ámbitos de mi vida? ¿Siento que merezco poco, que merezco mucho? ¿Me siento a gusto con lo que estoy recibiendo, o eso me genera como conflicto? Cuando te comentaba anteriormente que a mí me costaba mucho fijarme un plan de vida, como sentarme y decir, quiero esto para mi vida, me costaba. O sea, no tenía creatividad para eso. Entonces, creo que también cuando nos conocemos poco, eso sucede, que nos cuesta establecer proyectos, establecer metas, nos cuesta soñar en grande. Eso nos cuesta muchísimo. Entonces, va de que no nos tomamos el tiempo para explorar un poco y darnos cuenta de qué nos hace felices, o qué nos divierte, o qué cosas nos emocionan. Por ahí también puede ir. Y cuando nos vamos a la parte emocional, muchas veces somos jueces, somos muy exigentes y muy críticos con nosotros mismos. Entonces, cuando nos sentimos muy criticados, muy exigentes hacia nosotros mismos o hacia el resto de las personas, hacia nuestro entorno, creo que también conocemos poco de nosotros, porque nos cuesta comprender que todo lo que nosotros elegimos, todo lo que somos, todo lo que hacemos,
es el resultado de nuestra historia. Y no quiere decir que nuestra historia justifique nuestras acciones de ahora, y no quiere decir que no podamos cambiarlas. Pero para poder cambiarlas, nosotros necesitamos tener apertura para nosotros mismos, tener apertura para entender que esto es el resultado de algo que sucedió, y en base a esa apertura yo puedo hacer un cambio ahora. Algo que a mí me marcó bastante en esto de querer conocer qué pasaba por mí, es que es precisamente cuando descargaba mis emociones de hostilidad y de rabia y de molestia sobre las personas que estaban junto a mí, sobre las personas que me quieren, que quieren estar a mi lado. Creo que esa es una forma de identificar que tampoco te conoces, porque muchas veces nos molestan cosas que ellos hacen y no tenemos como el entendimiento para comprender que muchas veces esas cosas son solo un reflejo de algo que nosotros tenemos que observar con mayor detenimiento en nosotros mismos. Y bueno, como en general, cerrar esta pregunta, Sandrita, creo que cuando nos cuesta ser para otros esa persona que queremos atraer hacia nuestra propia vida, nos conocemos poco porque es como incongruente. Queremos recibir algo, pero no sabemos qué se siente darlo, nos cuesta mucho. Y estuve muchas veces en esa posición. Creo que todavía es algo que trabajo, pero por lo menos ya lo identifico bien. Wow, Juanita, cuánto valor. Definitivamente es también, así como tú dices, ver a las otras personas, y como a veces se nos facilita mucho más ver y criticar y juzgar a los demás, es verlos como espejo. A mí me ha servido muchísimo ver a la persona, si esa persona está siendo infiel, si está haciendo, que me siento criticada, me siento juzgada, es ver cómo yo lo estoy haciendo e irlo a cambiar adentro. Eso era algo que a mí o sea, yo andaba pues como víctima de todo el mundo, y claro que en ese momento no lo veía. Yo era como que este me hace, este no me quiere, este no me es fiel, no me elige, este me critica. O sea, era como que todo el mundo estaba en contra mío. Yo no me daba cuenta y les daba ese poder, pero cuando tú dices hacerse responsable, decir, hey, ok, ya está acá, ya lo creé, ¿qué hago ahora para cambiar eso? ¿Cómo lo hago ahora, no? Y era eso también de estar descargándome toda mi rabia, toda mi frustración en mi pareja en ese momento, en mi esposo y en mi hija. Entonces, ver cómo eso afecta, porque afuera yo era como todo bien, todo perfecto, chévere con todo el mundo, la súper optimista, la alegre, tal, y llegaba a mi casa y como que me transformaba. Y eso lo hace sentir peor a uno, porque yo era, juepucha, ¿por qué no puedo ser como soy afuera con los de mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ese es como el patrón que siempre se ha venido generando o viendo en mi familia. Entonces simplemente uno no lo está haciendo ni bien ni mal, solo está haciendo lo que aprendió. Y ahí es cuando uno ya lo ve sin juicio y dice, ay, ok, entonces lo puedo cambiar viéndolo y aceptándolo. Entonces una persona que se está sintiendo identificada con todo esto dice, ok, ya vi, sí, ya no me conozco. ¿Cómo empiezo ese viaje? ¿Cómo les podemos decir que cómo empiezan, Juanita? ¿Por dónde? Por el principio. Bueno, yo creo que no hay manera de empezar a recibir respuestas si no empezamos a hacer las preguntas. Y aparte de eso, también creo que todos tenemos un indicador que es ineludible y que son nuestras emociones. Creo que todos deberíamos comenzar por hacernos la pregunta de cómo nos estamos sintiendo. ¿Cómo te estás sintiendo justo ahora, en esta entrevista? ¿Cómo te sientes? ¿Se siente contracción? ¿Se siente expansión? ¿Se siente a gusto? ¿Lo estás disfrutando?
disfrutas compartir esta información, cómo se siente tu relación, cómo se siente ser mamá, cómo se siente estar soltero, cómo se siente eso. Creo que por ahí parte el hacernos la pregunta que muchas veces evadimos o le damos la vuelta porque tenemos miedo a la respuesta que puede sugerir un cambio. Pero también con mucha experiencia te digo, bueno, con la experiencia que me ha dado este proceso, que no siempre implica un cambio rotundo, no implica cambiar una vida por otra. No siempre es así, a veces sí, y es liberador, pero no siempre es así. A veces simplemente es un cambio de perspectiva, un cambio de cómo estamos viendo, interpretando alguna situación, y en base a eso empezamos a sentirnos diferentes. Y una vez que se inicia con estas preguntas, créeme que no paran, no paran las preguntas y de llegar las respuestas por cualquier medio. Entonces estamos como a la distancia de dar el primer paso, y como te decía antes, basta dar un primer paso para que el camino empiece a tomar forma. Totalmente, ahí empiezan a llegar los libros, los videos, los podcasts, el coach, el psicólogo, que definitivamente no nos han enseñado a herramientas para transitar esas emociones de las que hablas, de ese cómo me siento, porque, ok, sí, me siento culpable, me siento triste, me siento frustrado, me siento vacío. Ajá, ¿y ahora qué hago? Juepucha, ¿qué hago con esto? Entonces, lo que yo hacía en mi caso era, no, me voy de rumba, me pongo a tomar, me voy con mis amigos, evado mi sentimiento, mi emoción con Netflix, con comida. Yo comía muchísimo, picaba, entonces esa era una de mis herramientas que tenía. Otra de las herramientas que tenía era fumar. Entonces, esas son las herramientas que uno tiene, y si uno quiere, ya uno aceptando cómo se está sintiendo y no quiere usar esas herramientas porque finalmente no está liberando esa emoción, lo que está haciendo es evadiéndola, tapándola, es buscar ayuda. Está bien buscar ayuda, y algo que a mí me costaba era eso. Pucha, yo cómo decir que estoy mal, si mi máscara de que sí puedo, de que soy valiente, de que puedo con todo, estaba de hierro. Entonces, y es algo que sigo trabajando muchísimo, el levantar la mano y pedir ayuda. Es algo que, y no nos hace menos, no somos menos, no somos personas que ante los demás no valemos, somos iguales que todos, todo el mundo estamos lidiando con algo. Entonces, para que eso también genera mucha tranquilidad de, ok, no ahí somos voy. los únicos. Todos estamos en ese viaje, en mayor o menor escala estamos ahí con eso. Entonces, qué mejor que tener unas herramientas que nos ayuden de verdad a liberar y a transitar eso para resignificarlo y tener unas mejores relaciones con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, el dinero que tú lo nombrabas, que siempre estamos buscando afuera, pero es de irlo a cambiar adentro, definitivamente. Sí. Y bueno, ¿cómo es tu vida ahora después de este viaje que ahí seguimos siempre? Pero ¿cómo es tu vida ahora que sientes que te conoces, que ya te diste esa voz, esa aprobación, esa aceptación? ¿Cómo es ahora tu vida? ¿Cómo la sientes? Se siente diferente, se siente distinto, y como tú misma lo acabas de enfatizar, conocerse es un camino constante e interminable, pero hoy yo te puedo decir que me conozco un poco más que hace un par de años, y creo que eso es un gran camino recorrido. Si es que eso me ha permitido tener más apertura y tener más entendimiento de mí. Creo que eso lo gana. Digamos que esto de conocerte, cuando dices es que es un camino para toda la vida, uno lo ve como largo, como que, o sea, no se va a terminar nunca, pero el mínimo avance, el mínimo paso que uno da, se siente demasiado liberador. Entonces,
hoy te puedo decir que para empezar, mis emociones no son ya el problema. Ya ellas no representan un problema para mí. Simplemente son una parte de mí que merecen ser reconocidas, que merecen que les dé su lugar. Y bueno, irnos a un principio que conocemos y que es maravilloso, de ese de que sentir es un placer, solo que es un principio que racionalmente no entendemos, que lo podemos escuchar muchas veces y estoy segura que más adelante lo escucharé y tal vez lo sentiré más de mí, pero es eso, sentir es un placer, pero en la medida en que tú puedas mirar tus emociones, observarlas sin emitir un juicio hacia ellas y decir, esto es malo, esto es bueno, esto lo puedo sentir, esto no. Y no entender que todas forman parte de ti en este momento y que pueden traerte una ayuda, una enseñanza o pueden aportar a tu crecimiento. Verlas más como unas amigas que como enemigas. Sobre todo esas emociones que generalmente tildamos de negativas. Eso es ya un gran paso para mí, porque era una de las cosas con las que lidiaba mucho, esos conflictos internos que no lograba entender ni descifrar. Entonces, más que poder entenderlos, aceptar que son una parte, que forman parte de mí y que se puede vivir con ellos sin destruir el mundo a tu paso. Me siento que en este momento de mi vida me involucro un poco más a la vida en la medida que quiero y en la medida que me hace feliz, ¿ok? Igual si uno se sigue sujetando a muchas convenciones sociales porque eso forma parte de nuestra vida hasta este momento, pero como te decía antes, identificar algo es ya ponerle un poco de conciencia y en esa medida ya tú puedes entender que es un avance y que cuando empiezas el camino solo queda avance por delante. Tú reconoces cuáles son tus capacidades para afrontar esas situaciones desafortunadas que inevitablemente ninguno está exento de vivir. Entonces, ya ahí te sientes no aliviado, no andas relajado y no andas como una pluma por la vida ante las situaciones que te pasan, pero las afrontas de una manera diferente, las afrontas con herramientas que te sirven y que te ayudan para eso. Algo que a mí me pasaba, que todavía trabajo, pero que es un aprendizaje muy grande y muy valioso para mí, es que yo me concentraba mucho en qué podía recibir de las relaciones, de cualquier índole. O sea, yo era, ¿qué me puede aportar esta persona a mí? Que me atienda, que sea respetuosa o respetuoso, que sea considerado conmigo, que sea atento o atenta, pero a la hora de yo aportar algo, me costaba demasiado, me bloqueaba, me anulaba, me costaba muchísimo. Entonces, creo que eso es algo que me ha gustado trabajar, saber que yo también soy capaz de aportar algo valioso, algo que haga sentir a gusto y bien a la persona que decida caminar conmigo en esta vida. Y no desde cumplir expectativas, sino más bien reconociendo que hay algo en ti que abunda y que puedes darlo sin miedo. Y bueno, hay algo que también es muy curioso, y es que, ¿sabes? Cuando hay como esa primera impresión con alguien, que sientes como ese deseo de conocer más y más de esa persona, hay algo que te genera y te despierta esa curiosidad. Creo que eso pasa cuando empezamos a conocernos y pasa con esa relación con nosotros mismos. O sea, es como que se despierta una curiosidad por aprender
qué más hay debajo de las capas superficiales, a ver qué más puedo aprender y conocer de mí mismo, que muchas veces nos mantenemos al margen porque nos da miedo descubrir las sombras, nos da miedo descubrir como esa parte que de pronto no les gusta a todo el mundo o no te va a gustar a ti. Pero cuando empiezas ya el proceso de autoconocimiento, te da como un proceso, se da como una impresión de que tú estás expectante a ver qué nuevo consigues. Y eso creo que también es bastante interesante cuando te empiezas a conocer. Es decir, porque descubres algo que no te gustó, no te asustas, simplemente lo ves con mucha curiosidad. Wow, eso es fascinante porque ya no está uno ahí como, se acepta uno mismo y ya acepta a las personas, ya no está ahí criticándolas, juzgándolas, viéndola. Eso es, para mí ha sido bien difícil, como que siempre estaba ahí, pero era porque no me aceptaba a mí misma. Entonces estaba queriendo cambiar al mundo, que este haga el otro, y me pasaba eso que tú dices, como que, bueno, además que también como creía que si yo tenía, entre más tenía, más valía, también así mismo valoraba a las personas, como que este no tiene, este no vale. No, este no me sirve. Pero finalmente uno se está haciendo eso a uno mismo, se está rechazando a uno mismo y vuelvo a lo de los espejos. Afuera, como es afuera, es adentro. Entonces, de cambiarlo adentro. ¿Y cómo cambió en tu vida ahora que te conoces? ¿Qué puedes notar que cambió? ¿Cómo cambió tu entorno? Pues yo siento que en la medida que nos vamos conociendo, tenemos como más certeza de lo que no queremos. Y tenemos más certeza de lo que sí queremos experimentar. Y como que bajo esa premisa ponemos el enfoque hacia nosotros. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué puedo mejorar en mí? ¿Qué puedo mejorar en mí en este momento? Entonces, eventualmente, cuando las cosas empiezan a mejorar en ti, se empieza a notar en tu exterior. Eso tú lo empiezas a percibir afuera. Quizás las cosas siguen exactamente iguales. No se ha movido físicamente ninguna pieza, pero tu percepción cambió. Sí, hay una frase que a mí me resuena mucho, bueno, que de hecho, o sea, me la digo constantemente, y es que no hay nada de lo que falte está en un lugar que no seas tú. Entonces, junto a eso, quisiera como citar también una frase de Wayne Dyer, que he escuchado por años, he escuchado hace mucho tiempo, incluso antes de comenzar en todo el proceso de certificación. Y aquí la volví a leer y dejo que resuene cada vez que sea posible, porque cada vez la siento que me hace más sentido. Y es que cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Entonces, de primer momento, igual es una frase que puede sonar bonita, que sí, que hay, qué sentido tiene. Pero en la medida que uno va como experimentando todas estas cosas que son nuevas, que son diferentes, que van innovando en tu vida, esa frase cobra como más sentido en lo que estás viviendo. Cómo realmente todo cambia afuera cuando tú cambias la manera en que lo miras. Definitivamente, yo ahorita veo mis relaciones pasadas, el papá de mis hijos, mi mami, mis hermanos, mis amigos, y digo como, pareciera que cambiaron. Y no cambiaron, siguen siendo los mismos. El que cambió fue uno y a veces digo como, me da a veces como pena ajena de, ay, Dios mío, la que estaba mal o la que no veía las cosas de otra forma era yo. Y también ahí tengo autocompasión de decir, ok, en ese momento no sabía
lo que sé ahora, no tengo esta conciencia, porque también esa era la otra, antes como que me empezaba a juzgar. Entonces, no, nadie tiene la culpa, pero todos somos responsables. Es una frase que me gusta muchísimo. Me gusta. Solamente Me nos gusta. hacemos responsables de nuestras cosas, de cómo nos sentimos y ya. Eso suena bien fácil, ¿no? Sí, suena fácil. Ok, ¿y quieres agregar algo? ¿Quieres dejarnos con una frase, un ejercicio, una pregunta o no sé, algo para nuestra comunidad que les sume más valor del que has sumado? Bueno, como frase, hacer resonancia de esa que ya dije, por favor. Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Si pudiera dejarles algún texto de los que he leído en este último año y que me ha parecido, bueno, todos han sido muy interesantes, pero puedo dejarles como recomendación el libro de Tu Gran Salto de Guy Hendricks. Es un libro que tiene mucha sustancia. Léanlo con mucho detenimiento, con mucha curiosidad, y que justamente te hace como esa invitación a superar los límites que nos ponemos inconscientemente. Porque a lo largo de toda esta entrevista, si algo se ha enfatizado, es que de toda esta forma de comportarnos, la mayor parte es inconsciente. Entonces, es como bastante, como les decía, interesante cuando puedes ver cómo funcionamos, si estamos funcionando consciente o inconscientemente, y cómo cuando es inconsciente igual se establecen límites y aún más difíciles de derribar porque no los estamos viendo. Eso. Como estas creencias. Ayer pasó algo que me dio muchísimo enojo, pero yo estaba tan ocupada en mi trabajo que fui consciente de que yo dije como, antes vivía así en ese piloto automático que ni le da el tiempo aparentemente a uno de preguntarse cómo estoy, cómo me siento, sino que van automático, va todo el día, y ahí es cuando llegaban las noches a explotar en mi casa, porque era cuando ya mi sistema nervioso como que estaba en quietud y empezaban a salir todas esas emociones que me había tragado durante el día. Entonces, en un momentico cogí y me hice tapping ahí 2 minuticos rápido, pero la pesqué así que cada vez uno le hace más sentido a estas cosas. Entonces es eso, no ignorarnos, estar ahí con nosotros presentes. Que cómo me siento, esa es nuestra ruta, ¿no? Las emociones. Y si una persona está acá y dice, ay, no, me encanta todo eso, me siento súper identificado con Juanita, yo sé que me va a entender, ¿cómo hacen para tomar una sesión de coaching contigo? ¿Dónde te encuentran? Cuéntanos, por favor. Bueno, me pueden encontrar muy fácilmente en mi cuenta privada de Instagram. Me encuentran como juanafuentes.lifecoach. Igual me pueden encontrar de esa forma en el Facebook, pero más directamente por el Instagram. Y también me pueden encontrar en el directorio de los Life Coach Sherpa. Allí están todos los coaches que están certificados y los que estamos en proceso de certificación, y pueden igual indagar un poco más, ver si hay algún coach que les llame la atención, y si quieren ir directamente a mi cuenta, allí me van a encontrar. Perfecto, igual ahí dejo todas las ligas en la descripción del video para que la encuentren directamente. Gracias. Juanita, nuevamente gracias por haberte tomado ese tiempo de estar acá con nosotros. Gracias por compartir tanto valor. Definitivamente es una información que sé que muchos queremos escuchar, queremos como abrir un poco más el espectro de esta valiosa información. De verdad, gracias, Juanita, por estar acá. Gracias a ti, a ustedes, lo disfruté muchísimo. Gracias. Un abrazo. Adiós, gracias.